La regla de los signos de Descartes nos ayuda a identificar el posible número de números que nos ayuden a que una división nos dé cero. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, tenemos esta función x cuadrada menos 8x más 12. Supongamos que la regla de signos de Descartes nos dice que tiene dos raíces positivas y que esas dos raíces positivas son 2 y 4. Quiere decir que si tú haces tu división sintética de x cuadrada menos 8x más 12 entre 2 y entre 4 y al final el residuo te da 0, esta y esta son tus raíces, ¿sale? A eso se refiere con las raíces, los números que al dividirlos nos va a dar un 0 como tal, ¿sale? Ahora, ¿cómo se trabaja la regla de los signos de Descartes? Les comentaba, pudiera parecer un poco complicada porque es mucho el choro, pero en realidad es un poquito más sencilla de lo que parece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra función. Ya tenemos aquí la función que nos dice x cuadrada menos 8x más 12. Entonces, hay que contar el número de cambio de signos que hay en cada una de estas fracciones de nuestra función. Entonces, si se fijan, tenemos x cuadrada y pasa a menos 8x. Entonces, pasó de ser positivo a ser negativo. Aquí hubo un cambio. Después, pasó de ser negativo a ser positivo. Por lo tanto, si se fijan, hubo dos cambios. De positivo a negativo y de negativo a positivo. Hasta aquí, ¿dudas? Ok, vamos a seguir. Entonces, el siguiente punto o lo siguiente que tenemos que hacer para encontrar esas posibles raíces es pasarlo a negativo de la siguiente forma. Tenemos f de x es igual a x cuadrada menos 8x más 12. Pero en este caso, si se fijan, es la misma función, solo que ahora vamos a hacer que nuestras x sean negativas. Es decir, vamos a escribir aquí x negativa y por lo tanto vamos a indicar que todas nuestras x pasan a ser negativas, siempre y cuando las multipliquemos por su correspondiente exponente, ¿sale? Entonces, como tip, si se fijan, tenemos aquí x cuadrada. Cualquier exponente que sea par nos va a dar un resultado positivo. Cualquier exponente que no sea par sí va a cambiar su signo, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a reescribir. Quedamos que nuestras x iban a ser x negativa. Por lo tanto, la primera x cuadrada, al ser un número par, se va a mantener como x positiva. Entonces, la escribimos aquí, x positiva. Después tenemos menos 8x, esta de aquí. Entonces, menos 8x, al ser menos 8x por menos 8x, por menos x, perdón, esto nos va a dar más 8x. ¿Sale? Y finalmente, el 12 no tiene ninguna x, por lo tanto el 12 se va a mantener como tal positivo. Ahora, ya tenemos... Profe, Sí. cuando se multiplica el menos 8x por menos x, ¿no sería x cuadrada? No como tal, porque no estamos haciendo una multiplicación como tal. Lo que estamos multiplicando en realidad son los signos. No estamos Ah, ok, multiplicando el resto de los términos, ¿sale? ok. Entonces, por eso se queda como, en esta parte sería menos por menos da más, ¿sale? Este de aquí. Voy a borrar este porque si no nos va a confundir. Ahora, ya que lo tenemos tanto para positivos como negativos, hay que contar cuántos cambios hubo cuando nuestra f es de menos x. Si se fijan, pasamos aquí de x cuadrada positiva a 8x positivo. Y de 8x a más 12 se mantuvo el signo positivo. Por lo tanto, aquí hubo 0 cambios. ¿Sale? La regla de los signos de Descartes nos indica eso, el número de cambios que hay entre los signos cuando es una función positiva y cuando esta misma pasa con su inversa, es decir, con la negativa. Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo ya tengo duda, o sea, no entendí eso o sea, de contar los cambios de f de x, o sea, porque si hubo cambios y te dice que no hubo, entonces estoy confundida. Ok,
Tienes ahorita tu función original. La función principal es la que está acá arriba. ¿Sale? Esta es la función principal. En esta función principal, lo primero que hicimos fue identificar los cambios. Pasó de positivo a negativo. Después pasó de negativo a positivo. Aquí hubo dos cambios. ¿Sale? Después, esta misma función la reescribimos. Y la reescribimos ahora como f de menos x. Es decir, la hicimos una x negativa. La escribimos como su inverso. ¿Por qué? Porque tenemos la parte primera, que es la función en positivo, y después la reescribimos, pero ahora en negativo. ¿Sale? Haz de cuenta que tienes dos versiones de esta función. La versión positiva, que es la que está arriba, y la versión negativa, que tienes abajo. En la versión positiva de arriba, tienes dos cambios. Y en la versión negativa, que es la que está abajo, hay 0 cambios. ¿Sale? Tienes dos funciones ahorita. Haz de cuenta que son completamente independientes. En la primera tuvo dos cambios, en la segunda pasó a ser algo completamente diferente y aquí no hubo ningún cambio. ¿Sale? ¿Quedó clara esa parte? Sí. Ok, vale. Entonces, ya que identificamos esos puntos, vamos a escribirlo acá abajo para tener identificados precisamente los cambios que hubo. Vamos a escribir entonces, en la función de x, que es nuestra x positiva, hubo un total de 2 cambios. Y aquí le ponemos cambios para no confundirnos. Y luego, en nuestra f de menos x, es decir, en la versión negativa, hubo 0 cambios. ¿Sale? Ya que tenemos esto, vamos a decir que, o mejor dicho, vamos a ver cuántas combinaciones posibles podemos hacer. Como en este caso, únicamente tenemos 2 y 0, únicamente tenemos una combinación posible. Es decir, nuestra única combinación va a ser 2, 0. ¿Sale? Hasta ahí. ¿Dudas? Yo sí, profe. O sea, si en la función negativa te da otro número, hay más posibilidades. Exactamente. De hecho, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer precisamente un ejemplo. ¿Sale? Déjenles marco aquí la línea. Esto de aquí, lo que vamos a escribir aquí abajo, es un paréntesis, ¿sale? Es un ejemplo aparte. Esto no corresponde al ejercicio. Entonces, supongamos que en nuestra primera ecuación, en la primera función, perdón, tuvimos 3 cambios. Aquí le ponemos cambios. ¿Sale? Y esto fue en f de x. Después, en nuestra f de menos x, supongamos que hubo un cambio. Perdón. Supongamos que hubo un cambio. ¿Sale? Entonces, hasta aquí tenemos únicamente una combinación posible. Sin embargo, cuando tengamos números más grandes, como en este caso, tenemos que buscar la diferencia que hay entre esos dos números. La diferencia que hay entre el 3 y el 2, ¿de cuánto es? Es de 2. Hay dos números de diferencia, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo por acá, para que no se nos olvide. Ahora, estos dos números de diferencia, quiere decir que al número que nosotros ya tenemos aquí marcado, le vamos a restar esos dos números de diferencia. Entonces, por ejemplo, 3 menos 2. Pero con el 2, profe, si es 3 y 1. Ajá. Del 1 al 3, ¿cuántos números hay de diferencia? Ah, ok, entre esos dos. Exactamente. Ah, ok. Aquí está ese 2, ¿sale? Ahora, 3. El 3 que tenemos aquí, le vamos a restar estos dos. 3 menos 2 nos va a dar 1, ¿sale? Después, 1 menos 2 nos va a dar menos 1. Este menos 1 ya no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque no hay raíces negativas. ¿Sale? Ahora, al 1 que tenemos acá, vamos a restarle 2, que es este 2 de aquí. 1 menos 2 nos va a dar menos 1. Y como también es negativo, no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, si se fijan, tenemos únicamente ya 3, 1 y 1, 1. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones posibles hay aquí ahora? Hay un total de 2 posibles combinaciones. 3 y 1 y 1 y 1. ¿Sale? Entonces las escribimos acá. 3, 1 y la segunda es 1
1. ¿Sale? ¿Dudas con esta parte? ¿Alguien que no haya entendido, que se haya atorado? María José, Mariana. ¿No? O sea, profe, ¿y así va a ser siempre? Así va a ser siempre, ¿sale? Entonces, supongamos que aquí, en lugar de tener el número 3, supongamos que fuera 5. De 5 a 1, ¿cuántos números hay de diferencia? Hay 4, ¿sale? Entonces, en lugar de restarle 2, al 5 le vas a restar 4. Y en lugar de restarle 2, al 1 le restarías esos mismos 4, ¿sale? Entonces, así va a ser cuando tengamos este tipo de problemas. ¿Dudas con esta parte? ¿No? Ok. Entonces voy a borrar la parte que está abajo del marcador verde para seguir desarrollando el ejercicio que estábamos al principio, ¿sale? Vale, entonces ya identificamos el número de cambios. Quedamos que era en f de x positiva había 2 cambios y en nuestra función de menos x había 0 cambios. Y que nuestra posible combinación era 2 y 0, ¿sale? Si lo quieren verificar, simplemente hay que hacer la diferencia. De 2 a 0, en realidad no hubo ningún cambio, hubo un cambio de 2, ¿sale? Entonces, si hubo un cambio de 2, 2 menos 2 nos va a dar 0, y 0 menos 2 pues ya nos daría un número negativo, por lo tanto la combinación sería únicamente 2 y 0. Ahora, vamos a hacer una tabla. Esta tablita nos va a ayudar a identificar el número de posibles respuestas que va a tener nuestro ejercicio. Entonces, en esta tabla vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir raíces y vamos a poner raíces positivas, raíces negativas y raíces complejas. Las raíces complejas son aquellas que pueden ser más, menos o que pueden tener algún número imaginario, pero por ahora no nos vamos a meter con números imaginarios ni con números complejos, ¿sale? Únicamente para tener el dato ahí. Entonces, tenemos raíces positivas, raíces negativas y raíces complejas. Esta tablita la vamos a hacer así, ¿sale? Obviamente la hacen más derechita. Y ahora, en la parte de arriba, vamos a escribir el número del exponente que tiene nuestra función, el número más grande. En este caso, nuestra función, si se fijan, nuestro exponente más grande es 2. Entonces, en nuestra tabla vamos a escribir en la parte de las raíces el número 2. Si nuestro exponente más grande fuera 4, escribiríamos 4. Si nuestro exponente más grande fuera 3, escribiríamos el número 3. ¿Sale? Y ahora, vamos a tomar el número de combinaciones que tenemos aquí y las vamos a ordenar en nuestra tabla. Entonces, en este caso, tenemos 2,0. Por lo tanto, vamos a escribir 2 aquí luego, y nuestro 0 aquí, ¿sale? La suma de las raíces positivas, negativas y complejas debe de ser igual que el número de nuestro exponente. En este caso, nuestro exponente es 2. Y se fijan, tenemos 2 raíces positivas. 2 más 0 nos va a dar 2. Por lo tanto, esta función únicamente tiene 2 posibles raíces. Y estas 2 posibles raíces son positivas. ¿Sale? Profe, espere, Sí. ¿qué dijo antes de las raíces positivas con las complejas se suman? ¿No? ¿Qué dijo? Es que no lo escuché. Sí. En tu tabla tienes raíces Ujú. positivas, negativas y complejas. La suma de estas 3, es decir, de aquí a aquí, sumar esos 3, te debe de dar el exponente que tú tienes arriba. En este caso, positivas hay 2, negativas hay 0 y complejas hay 0. 2 más 0 te va a dar 2. Por lo tanto, tienes 2 posibles raíces y esas 2 posibles raíces son positivas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, Sí. ¿por qué quedan como positivas las posibles raíces? Porque si te fijas, las vas a ordenar en esta parte. Por ejemplo, tienes 2,0. Entonces, vamos a ordenarlas de abajo hacia arriba. 2 y 0. 2 más 0
te va a dar 2, ¿sale? Por lo tanto, si ya el primero, o la suma de los dos primeros, te dio 2, que es este 2 de acá arriba, el otro, por lo tanto, va a ser 0, ¿sale? 2 más 0 más 0, te va a dar. ¿Listo? Ok, sí, profe, gracias. Vamos a hacer un paréntesis nada más rápido. Supongamos, vamos a acordarnos un poquito del ejemplo pasado, ¿sale? No recuerdo bien los números que les había dado. Creo que eran 1 y 3. Supongamos que tenemos 1 y 3 y que la otra combinación les dio 1 y 1, ¿sale? Algo así. Entonces vamos a hacer igual nuestra tabla. Y supongamos que en esta tabla, vamos a ponerle aquí raíces, supongamos que nuestro exponente más grande es 5, ¿sale? Entonces vamos a poner una columna por cada una de las combinaciones que tenemos. Entonces vamos a poner aquí positivas, negativas y complejas. Nuestra primera combinación es 1 y 3. Entonces vamos a escribir aquí 1, 3. 1 más 3, ¿cuánto nos da? Nos da 4. Pero nuestro exponente más grande o nuestro dato más grande es de 5. Por lo tanto, 1 más 3, 4. Por lo tanto, raíces complejas va a ser el número que nos falte, 1. La siguiente combinación es 1, 1, pero nuestro exponente es 5. Por lo tanto, va a ser 1 más 1, 2. ¿Cuánto nos falta para completar ese exponente? 3. Por lo tanto, nuestras raíces complejas son 3. Y la respuesta en este caso sería esta. Vamos a tener raíces positivas. Serían, por lo tanto, por ejemplo, 1, 3 y una compleja. ¿Sale? Y en la siguiente columna la respuesta es igual. 1, 1, 3. Esta es nuestra respuesta. ¿Sale? Esta tablita como tal es la respuesta que nosotros tendríamos que dar. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿Alguien que se haya atorado o que no haya comprendido alguna parte? ¿No? Vale. Entonces, ya que tenemos nuestra tablita aquí, quedamos que eran dos posibles raíces positivas. Lo único que hay que hacer ya para concluir el ejercicio, los ejercicios que tienen en Classroom, de hecho, únicamente les pide la cantidad de raíces positivas, negativas y complejas. Es todo lo que les pide. No les pide que hagan nada más. Entonces, si tenemos eso, lo único que seguiría ya en este caso es hacer una fracción. Tenemos nuestra función que es x cuadrada menos 8x más 12. Vamos a tomar el último dígito y el primero. En este caso, nuestro último dígito es 12 y el primero es 1 de la x cuadrada, ¿sale? Y a estos dos vamos a buscarle los posibles múltiplos. Los posibles múltiplos son 1, 2, 3, 4 y 6, ¿sale? Entonces, todos estos vamos a decir que son positivos y negativos. Y como ya sabemos que nuestro problema tiene dos raíces positivas, vamos a buscar con cuál de esos números positivos hacer la división nos da 0. Entonces, por ejemplo, x cuadrada menos 8x más 12 entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6, hasta identificar cuáles son esos dos números que en la división nos da 0, ¿sale? Y ya, esto es todo lo que se tendría que hacer. Pero esto ya no viene en las actividades de Classroom, ¿sale? ¿Dudas? Yo tengo dudas. ¿Qué pasó? Profe, no entendí lo que dijo al final. Ok, lo último, ya para que se vayan. Nuestra función es x cuadrada menos 8x más 12, ¿sale? Vamos a tomar las constantes de esta función, pero únicamente vamos a tomar la primera y la última constante. La última constante es el 12 y la primera es 1. Entonces escribimos 12 entre 1. Ahora, a estos dos números hay que buscarle los posibles múltiplos, es decir, números que multiplicados por ellos nos den el 12 y que puedan ser 1, ¿sale? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 6, ¿sale? Si multiplicamos esos números o cualquiera de esos números, vamos a obtener un 12 de resultado, ¿sale? Ahora, nosotros sabemos, o lo que ya hicimos, que vamos a tener dos posibles raíces y que van a ser positivas. En teoría,
A todos estos números de aquí los tenemos que multiplicar por positivo y por negativo. Pero como sabemos, por lo que ya hicimos, que únicamente van a ser dos positivas, vamos a resolverlo con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6 positivo, hasta encontrar los dos números que en la división sintética nos den 0. Y la división sintética va a ser x cuadrada menos 8x más 12 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta encontrar los dos números que nos den 0 de residuo. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿No? Ok. Pues si no hay más dudas, nos vemos, no sé, creo que nos vemos mañana.